game begin. Bueno, mis amigos, mis amigas, otra vez, Uta, sin la presentación del principio. Sí, otra vez. ¿Y por qué? Por esto. Ustedes sabrán que lo voy a dejar por acá y lo voy a dejar marcadito ahí, ¿tá? Por donde me salga, pack. El tema de lo que hablé de Neil Gaiman, todos saben. Es más, me lo quisieron comprar en el directo que hicimos con Adma, que vendí mi obra de Neil Gaiman cuando me enteré cómo había cambiado los personajes, ¿no? Y es esto que siempre les digo, o sea, es más, hice un tributo a Jura con el tema de que, trato de hacer un tributo a cada mujer que tiene un valor, todos tenemos valores, ¿no? Pero que realmente hizo algo por el feminismo o algo por el estilo, dentro de lo de que estemos acá, ¿no? Del entretenimiento y eso. Y vendí mi obra porque eran los taquitos de 5 y un montón de spin-off que habían dando vueltas por ahí. Estaba completa, ¿no? Eran como, no sé, una cosa así de cómics. Bueno, no entró todo, pero una cosa así más o menos de cómics, uniéndolo todo más o menos. Porque no me banqué el cómo se bajó los pantalones, ¿no? Clásico, como casi siempre lo digo con algunos youtubers, pero nunca doy nombres, pero en este caso digo, tengo mis convicciones, ¿no? Pero si no facturo, tengo otras. Groucho Guta Marx, ¿no? No me atribuyo el trabajo de Groucho Marx para nada, pero le pongo eso porque le cambio lo de la facturación por las convicciones. Está. Pimbi. Sandman. Neil Gaiman se burla de las críticas homófobas hacia su serie. Otra vez lo mismo. No solamente subvertís tu laburo en pos de que sí, de que bueno, que la integración, la diversidad, es lo que siempre digo. Lo único que creo que me gustó, que creo que hay un travesti representando un papel. Eso me parece buena inclusión. Si el papel de este chico, ponele que no sé quién, el de Sandman, viene un travesti, una mujer hecho hombre o un hombre hecho mujer. ¿Está bien? Y el tipo dice o la tipa dice, mira, yo me presento para hacer el casting de Sandman. Perfecto, de Morpheus. Perfecto, vení, sentate, hacelo, pum papá. Y la tipa o el tipo hacen el mejor papel y no tiene problema en adaptar así como cuando, no sé, un actor se hace un alien, se pone la careta de un ¿cómo se llama? De un depredador o lo que vos seas. Bueno, si la mina o el chico no tiene problema en adaptarse y trabajar de hombre o de mujer, dependiendo lo contrario que sea ella o él, me hice medio lío ahí, pero bueno, más o menos, ¿entienden? Si es una mujer hecho hombre y el actor es mujer, bueno, si no tiene problemas en volverse a convertir en mujer, o al revés, ¿no? A mí me parece perfecto. Esa me parece la verdadera integración. Que no importe tu sexo, no importe tu género, para hacer un papel, siempre y cuando te adaptes al papel, te adaptes al personaje. El personaje es hombre, es mujer, es blanco, es negro. ¿Está? Listo. Voy a tratar de no hablar mucho más porque este tema lo traje porque me parecía justo para ustedes, me parecía que siempre estamos hablando de esto y había que traerlo, pero la verdad que me genera demasiado, pues me costó muchísimo juntar esa obra de Neil Gaiman. Me dio muchísima bronca, porque aparte me encanta el tipo, como escribe y todo, que por unos morlacos digan, no, respetan mi obra, respétenlo como está. De última, loco, te estoy dando pie para que, no sé, para que expandas tu obra. Deja todo como está en Sandman, querés inventarte un personaje. Bueno, lo que decía el travesti, creo que hay un travesti haciendo el papel de Deseo. Me encanta. Siempre y cuando, si Deseo es hombre, haga el papel de hombre. Si es mujer, que haga el papel de mujer. ¿Está? De Deseo. Y que sea travesti, me importa 3 carajos. Esa es la verdadera inclusión. Meter actores por su capacidad. No importa lo que se crean, se consideran o se autoperciban. ¿Está? Bueno. Te daba pie para abrir un spin-off. Para ampliar tu obra. Tenés tu obra toda armadita. Y además te inventás un personaje que sea negro, que sea gay, que sea, no sé, binario, que sea lo que se te cante el forro de los cocolotes. ¿Está bien?
¿Pero para qué? Yo al fin y al cabo pienso que siempre lo hacen a propósito para generar estas cosas. Pero además, si es por eso, ¿está? Si es por eso está bien, querés publicidad gratis, está todo bien, listo. Pero después salir a hacer esto, otra vez, ya sumamos el tema de, no sé, lo que pasó con Riva, que salió McGregor, que salió, no sé, todos los descerebrados de siempre. Evans, cuando dijo que éramos todos dinosaurios. No sé, ¿cómo se llama el negro este que hace de... Puta, no me acuerdo el nombre. El negro que hace de... el de Avengers. Bueno, esto me saca de quicio. Pero bueno, la voy a hacer igual. La voy a hacer esto. Después no digan que no hay amor de mí hacia ustedes. Que dijo que éramos unos dinosaurios, si no veíamos la obra éramos unos nazis, que esto, lo otro. ¿Sabes para mí lo que deberías hacer? Y vos me decís, sí, pero eso es políticamente correcto. Y sí, loco, soy políticamente correcto. Salgo y digo, miren chicos, les pido disculpas a los fans acérrimos del cómic. Nos pareció conveniente poder cambiar algunas cosas poco significativas en pos de la inclusión. A mí me gusta, no. Sigue siendo la misma mierda. ¿Entendés? Sigue siendo asqueroso. No porque me metan un gay, sino porque me estás metiendo inclusión forzada. ¿Tá? Me estás cambiando cosas que no son. No es tu obra. No es lo que yo amé. No es lo que yo compré. No es lo que yo consumí. ¿Tá? Listo. Entonces, en vez de decir esto, bueno, vos decís, está, listo. Por lo menos el tipo se disculpó. No quiere decir que la vaya a ver. Pero encima te burlás de mí. Que te compré la obra. Tienen podrido me tiene esta gente. Quería ser la hostia de queer, declara el escritor inglés en un homenaje dirigido a sus haters. Ahora vamos a ver, ustedes saben que a mí no me cabe mucho eso de como dijeron en Riva, salieron a destruirla, a esto, el otro. ¿Cómo se llama? Dos comentarios pelotudos de un tarado que le dijo, no sé, negra de mierda, ponele, un ejemplo así. Dos. Todos los demás eran pie de la letra, es mala actriz. Es mala actriz o estaba muy mal dirigida, que ya vimos que dirigida estaba para el orto. ¿Tá? Y si no, mirate por ahí, está lo que hicimos con Ant-Man en los directos o en algunos videos. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a ver si es tanto hater o sos puro y te das importancia donde no la hay. Vamos a verlo. Saben que yo no lo leo, pero encontré algo que me parece copado. Quería crítica de Sandman, esto es otra listita, con Sandman subiendo como la espuma en las listas de lo más visto en Netflix. Sí, porque todo es lo más visto. A ver, todo es lo más visto, pero no quiere decir que sea lo mejor. Hay morbo, hay curiosidad, hay ver qué onda, y todas son lo más visto. Vos te fijas, Prey lo más visto en Hulu. No sé, cuando salió Marvel, lo más visto en Disney. Lo comparaban con Peacemaker, claro. Una plataforma que tenía 14 millones de suscriptores contra una que tenía 3 millones de suscriptores. Si vos en Peacemaker con 3 millones de suscriptores te vieron 600.000 y vos en una plataforma con 13 millones te vieron 700.000, proporcionalmente y te rompió el orto la de 3 millones. Te la vio un cuarto de la plataforma y acá no te la vio el 0,01 de la plataforma. No seas malo, ¿entendés? Bueno, y todos portales estúpidos, como por ejemplo Tomatazos, te salen a decir ese tipo de cosas y a defender eso, pero son tan obvios que buscas 2 minutos en Google alguna cosa y encontrás 50 para refutársela. Lo que pasa que, claro, ¿cómo vamos a poder...? Está bien, ya vos entras a Rotten Tomatoes y tomás como parámetro de la hipocresía las cosas, no lo tomás como un parámetro para ir a ver una película, creo yo. Ya no, ¿está? Ya ahora te das cuenta, lo tomás como risorio, mirá cómo está Rotten Tomatoes y te cagarte de risa. Bueno, Tomatazos tampoco la podés tomar en serio, porque obviamente un lugar donde te dice Lightyear la rompió, está haciendo, no sé, estragos en todas las plataformas y en cine. Y abajo, en los comentarios de Facebook, la misma Tomatazos te pone suscribite con descuento a Disney en esta plataforma. What the fuck. Sabelo. O sea, me parece muy trucho, muy trucho y poco ético. Que es lo que más me jode. La ética y los valores, cómo se están perdiendo en todo. Bueno, sigamos. No quería hablar de esto, pero es como que se me enciende una llamita.
La llamita del amor. Tuki tuki. Bueno, subiendo la espuma, lo más visto. El escritor Neil Gaiman está viniendo muy arriba. Algo que se nota mucho en sus redes sociales y que ha llevado al escritor a desarrollar un hobby de lo más peculiar: coleccionar las críticas que atacan el show por su gran número de personajes LGBT. En su Tumblr, por raro que parezca, el creador Morfeo, Tom Suren, ha recopilado un ramillete de opiniones publicadas en IMDb que derraman los cargos habituales. Le hubiera puesto un 10 si no fuera por tanta mierda gay. Parece que todo el mundo es gay y se está corriendo las bocas cada rato. Son minoría. Yo no entiendo cómo estamos viendo mayoría de películas cuando son una minoría. Acá en Argentina hace 3 meses se hizo el censo y son el 0,001% de la población. Somos 47 millones y son 50.000. Está bien, te regalo. No son 50.000, son 100.000 porque hay otros 50 que no quieren salir del ropero, que no quieren exponerse y me parece perfecto. Te regalo 100, te regalo el doble. 47 millones con 100.000. O sea, estamos viviendo en una democracia. La democracia ganan la mayoría. No estoy diciendo que esas personas no tienen que tener ningún tipo de derecho, ni conciencia. No, tienen que tener todo igual que la mayoría. Pero no podemos adaptar lo que quiere una mayoría a una minoría. Es al revés, la minoría tiene que adaptarse a la mayoría. ¿Está? Estamos hablando en leyes, no en derechos. ¿Está? Y en cosas. ¿Está? Sigamos. Parece que todo el mundo es gay y se está comiendo. ¿Está? Bienvenidos a un mundo en el que la gente hetero no existe. Y el hombre blanco y hasta te diría que la mujer blanca. No he visto una serie con tanta mierda woke en mi vida. Son algunos de sus hitos. Gaiman, vamos a ponerle con esta otra I, tiene el esparpajo suficiente como para titular uno de sus posts algunas opiniones útiles por si tenéis dudas sobre si ver Sandman. Y en otro de ellos explica por qué decidió llenar su cómic original con DC, para DC con personajes no hetero ni cisgénero, algo que, allá por 1988, resultó una pequeña gran revolución en el mundo de los tebeos. Y esto es lo importante, porque yo esta nota no la leí, pero sí leí lo otro. No todo lo leí muy por encima, pero lo otro que les voy a mostrar más o menos lo leí. Yo te voy a decir una cosa, hace poco saqué un tributo a Uhura, ¿no? Y Commodore Roddenberry tuvo los huevos y los cojones de poner una escena de beso interracial en un momento en lo que ni siquiera eso se pensaba, ni siquiera pasaba por la mente de nadie. Sí, habrían seguramente relaciones interraciales en un establo, a escondidas o cosas así, pero no se pensaba, y menos en televisión, y fue todo un hito. Y había gente testeando a ver cómo reaccionaba la gente. ¿Está? Lo ven en el tributo. Ahora, este tipo, después lo vamos a ver, no lo hizo. Y eso me parece que es la bajada de pantalones, la falta de huevos, la hipocresía. Y él, me vengo a hacer el choma ahora, pero cuando había que poner los cojones, no lo hice. Sorete. Te digo una cosa. Por eso lo vendí no le importa 3 carajos a Gaiman, no me importa a mí. Por eso lo vendí. Me da asco este tipo. Me da asco la gente que está con una movida, pero cuando tuvo que ponerse los pantalones para hacerlo, no lo hacen. ¿Está bien? Rapidito, en Argentina estamos cansados de los piquetes. Ayer un tipo se calentó y pasó por no atropelló a nadie, pero pasó por el piquete. La policía lo arrestó, lo encadenó, se lo llevó en quilombo, todo. Y toda la gente andaba diciendo, sí, te apoyo, esto, lo otro. No, loco, vos tenés 2 formas de ser cordero con piel de lobo, o ser cordero o ser lobo. ¿Está bien? Entonces yo lo único que te digo es, si tanto hablas, si tanto te indigna, se junta el pueblo, va a esa comisaría sin violencia y piden para que lo liberen. ¿Tá? Porque no puede ser que la gente buena esté en cana, los chorros, los piqueteros y un montón de cosas estén afuera. ¿Está bien? O cuando mataron, que yo lo saqué en el otro video también, al fiscal Nisma. Puede haber, le quisieron decir que era un putanero, que andaba de viaje, que esto, que usaba juguetitos sexuales y un montón de cosas. Y lo que importaba era que, en teoría, lo suicidaron un día antes de exponer pruebas sobre la corrupción del poder de turno. ¿Qué hizo la gente?
salió un día con un paragüitas y nada más. Y hace 10 años que estamos con eso, hace 20 años que nos volaron el AMIA, ¿cómo se llama esto? Que nos volaron también la Cancillería me sale judía, bueno, se entiende. La presidenta relacionada con el bombardeo y las cosas de Irán mata al fiscal que o dice que lo matan, o se suicidó el fiscal que estaba cosa de eso. Entonces no tenemos respuesta por el fiscal, no tenemos respuesta por la AMIA, ¿entendés? Entonces seguimos siendo corderos. Vos me decís, Guta, te fuiste al carajo. Sí, me fui al carajo. Pero la verdad, esto es más o menos lo mismo. Porque si vos tenías las convicciones de que lo gay, lo LGBT, lo queer, todo eso, tenía que estar en tu cómic, haces tu cómic. Y de última, si no lo compra ni Dios, o te lo sacan, o te lo bajan, listo, pero tuviste las convicciones para hacerlo. Ahora que todo está así, ¡ay, soy un defensor de lo queer, de lo progre, de lo esto, de lo otro, lo de más allá! Cagón de mierda. Cagón de mierda, porque con esta gente no se hace ni la patria, no se hace ni se llevan los valores ni las convicciones, ni se toma la bandera. ¿Está bien? Entonces por eso me da por las pelotas esta gente y me cago en el trabajo de este tipo. Por más bueno que sea, y debe ser lo mejor que leí en mi puta vida. Ay, lo que me costó esa colección, la puta madre. Pero bueno, está. ¿Qué va a ser? Tikiti tikiti tum. Pum pum, bienvenida, pam. Acá donde quedamos. El Tumblr, acá. Por lo que parezca el creador Morfeo, papá, le hubieran puesto un 10, no he visto cosa en lo walk. Vamos a ponerlo así, pues después me pierdo. Gaiman tiene el desparpajo suficiente para titular, esto ya lo vimos, y cuenta por qué no lo hizo en 1988, resultó una pequeña gran revolución en el mundo de los tebeos. El texto comienza, el autor va dedicado a todos los que lloriquean quejándose de que han hecho una adaptación de Sandman extra gay sin ningún motivo. Y sí, fue sin ningún motivo. Los cómics, recuerda Gaiman, comenzaron publicándose en el gobierno de Margaret Thatcher, promulgó el Reino Unido la llamada sección 28. Sí, nosotros la padecimos a Margaret Thatcher, murieron muchísimos jóvenes en la guerra de las Malvinas. Una ley verdaderamente distópica que no solo prohibía la enseñanza en las escuelas acerca de la homosexualidad como un estilo de vida aceptable o una presunta relación familiar, sino que también amenazaba con retirar la financiación a instituciones o organizaciones que promovieran la diversidad sexoafectiva. Y es más o menos como ahora. Si vos no pones agenda, no te doy los 350 millones que están destinados para esa agenda dentro del ¿cómo se llama? Del rubro. Ante esta medida deliberadamente confusa para darle poder a los homófobos y asustar a los activistas, según Gaiman, el escritor londinense decidió reaccionar a través de sus viñetas. Este es el contexto en el que se publicó Sandman, explica, y me salió hermosamente maravilloso y deliberadamente queer de la hostia. ¿Dónde vos viste algo queer en Sandman? Sí, por ahí alguna cosita, pero... Este es el contexto en el que se publicó Sandman, explica, y me salió hermosamente, maravillosamente y deliberadamente queer de la hostia. No sé, debo haber leído otra cosa yo. Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo no sé dónde estuvo esto. La serie de Netflix prosigue, no ha cambiado la sexualidad de ningún personaje. Todo lo que ha hecho ha sido respetarlo en una época en la que hacerlo no podía ser más importante, cuando las leyes como la sección 28 estaban en auge una vez más. Además del póster, un cómic realizado junto al dibujante Brian Talbot como una antología de historietas contra la homofobia impulsada por Alan Moore, Watchmen, Neil Gaiman se despide explicando un poco más de qué va su obra, por si alguien no lo hubiera pillado aún. Chicos, por ahí voy a dejar después el video donde te muestro todos los cambios que hay. ¿Tá? Sandman habla de expectativas, legados y familias. Es un rechazo a las grandes narrativas y los ideales falsos. Va de frente a los lugares más oscuros del mundo para encontrar la versión más auténtica de ti mismo. Escribe y remacha. Por supuesto que la gente queer somos el eje de esta historia. Siempre lo hemos sido. Vamos a ver qué dice en su Tumblr. Esto no lo voy a poner ¿cómo se llama? A traducir, pero son las críticas que en teoría le dejaban en IMDb. De vuelta. Todas las críticas. 3. De haber dio millones de críticas, millones de comentarios. 3 ponen. Y acá te están diciendo que el hobby es coleccionar las críticas que atacan el show por su número
de personajes LGBT. ¿Vos pensás que si esto de acá hubiera... Vamos a ser sinceros. Esto de acá hubiera sido verdad de que esto hizo el tipo en un momento en el que había que hacerlo contra la ley, 28, sección 28? La gente, el fan, se estaría quejando. Si tu obra hubiera sido toda LGBT y queer a más no poder, la hostia, como vos decís, ¿se estaría quejando la gente porque es LGBT? Y a nadie le importa que es LGBT, pero cambiaron razas, cambiaron todo, boludo. Dejate de hinchar las pelotas. Es más, te puedo llegar a entender que no me hayas puesto Constantine y me pusiste la abuela de Constantine. Que eso, justo, la abuela, ¿ah? Creo que la abuela, sí, la abuela pusieron. ¿Entendés? Entiendo, para ir, están haciendo Constantine, no podemos. ¿Por qué no podés? Hubiera sido espectacular el spin-off. Hubiera sido espectacular que lo pusieran y después tenés el desarrollo del personaje. Pero ¿por qué lo pusieron? Yo me pregunto, si hubiera sido abuelo... Vamos a hacer un pequeño juego. Si yo hubiera sido el abuelo de Constantine, ¿lo hubieran puesto o hubieran puesto a Constantine? No sé, pensalo, no lo puedo responder porque es contrafáctico. Pero bueno. Sigamos. Acá están los mail, 3. 4. Un hobby de mierda. Lo gastaste en 5 minutos el hobby. Pero lo había traducido. Acá, me lo tradució en verde. Bueno, tradujo en verde, perdón. Aquí está la cosa. Para todos los que se quejan de que hicieron la adaptación televisiva de Sandman extra gay sin razón. Estos cómics se publicaron casi al mismo tiempo, 1988, que la sección 28. Entró en vigor en Gran Bretaña, una ley verdaderamente distópica que prohibía la enseñanza en cualquier escuela, mantenía la aceptabilidad de la cualquier escuela mantenida de la aceptabilidad de la homosexualidad como una relación familiar fingida o cualquier tipo de promoción de la homosexualidad por parte de las autoridades locales. Fue deliberadamente vago para empoderar a los fanáticos y asustar a los defensores. Este es el contexto en el que se publicó Sandman, y todavía era hermosa, maravillosa y deliberadamente jodida y extraña. Pero no por esas razones. Era jodida y hermosa y maravillosamente extraña por otras razones, no exactamente por esa. No han cambiado la sexualidad de ningún personaje en el programa. Todo lo que ha hecho es honrarlos en un momento en el que no se podría ser más importante hacerlo. Cuando leyes como la sección 28 están en aumento una vez más. Sandman es una historia sobre expectativas, legado, familia. Es un rechazo a las grandes narrativas y los falsos ideales. Se trata de enfrentar a las partes más oscuras del mundo para encontrar la versión más verdadera de ti mismo. Por supuesto, las personas queer están llevando esta historia. Nosotros siempre tenemos. No sé, está traducido así, yo qué sé. Acababa de hacer un cómic con Brian Talbot y Mark Buckingham para Artistas Against Rampant Government Homophobia. ¡Arr! Historieta de recaudación de fondos. Con 35 años de distancia podría haber sido mucho mejor, pero sí. Este es el mundo en el que estábamos haciendo Sandman. No sé, chicos, acá bueno, están los que les gusta esto, pero bueno, vos fijate, ¿no? Te los mostré, te lo voy a mostrar todos. Te lo voy a mostrar todos para que no... A ver, esto yo no entré, a ver. Vamos a poner a uno que le guste esto, a ver si dice algo. Yo esta parte no apreté, creo que no. Ah, no, es para entrar para buscar cositas. Cositas. Pero bueno, no sé, chicos, otro que haya leído de Sandman. Dígame, porque capaz cuando yo la leí no tenía percepción de las cosas, no tenía años maquetando cómics, no tenía nada, y por ahí no me daba cuenta de estas cosas. No digo que no haya habido alguna alusión de alguna cosita, pero no me pareció una obra... Y el tema de que ahora que todo te parezca queer, o no te parezca queer, o te parezca progre, no te parezca progre, es porque todos lo están poniendo así. Entonces vos ya perdés la realidad, ya no sabés qué es, cuál es la intención, con qué te lo están poniendo. Si te lo están poniendo porque, no sé, porque era así es así la novela, si te lo hacen porque tiene que cumplir una cuota, ya no sabés más nada. Entiendo que con el tiempo las cosas vamos a verlas más completamente, que haya mucho más personas afroamericanas, que haya mucho más asiáticos, que haya mucho más gay, que haya mucho más lesbiana. Ahora todas las películas tienen que haber una persona marcadamente lesbiana, cuando
nunca en las películas hubo una persona marcadamente heterosexual. No te venían diciendo, oh, eres heterosexual. Oh, soy John, el heterosexual. ¿Entendés? No, acá todo el tiempo es que soy lesbiana. Es que soy gay. Oh my fucking god, mi segundo, no está en el papel, no está en la película, pero mi segunda ocupación es ser drag queen. Al pedo. Esas cosas son las que manchan. Si te la deslizaran, está todo más que bien. Si en un momento vos vas a ver una película como Secreto en la Montaña, sabes que vas a ver eso y está espectacular. Es más, ni siquiera es necesario que te lo digan. Ya sabés de qué trata. ¿Entendés? O sea, si vos agarrás y vas viendo la relación, cómo interrelacionan, no sé, dos cowboys que en un momento se le caiga a uno el rebenque y el otro se agacha y los dos se agachan y se quedan mirando y hay sugestivamente una mirada y después más adelante van cabalgando por el, ¿cómo se llama? Por las, no sé, las mesetas de no sé, Jamaica y taca y uno se cae y otro lo quiere agarrar y lo sostiene y otra mirada, y a los 2 minutos después de eso se clavan un beso, te entiendo. Está perfecto, listo. Dame un contexto, dame un sustrato, dame, no sé, una base del por qué. No, lo saco de la galera y te clavo un beso. Bueno, esas son las cosas que se reclaman. Se perdió el poder del guión. O sea, está el poder del guión, pero el poder del guión a otras cuestiones. El poder del guión mal usado. El verdadero poder del guión es cuando vos tenés algo bien escrito, bien desarrollado, que llega a un punto y tiene un desenlace. No toda esta estupidez. Así que, macho, con todo respeto, me cagaste la onda. Fue mucho esfuerzo para poder conseguir tu puta obra y me la cagaste así. Y no es que me la cagaste porque metiste un gay. Me la cagaste porque subvertiste tus ideas, subvertiste tu laburo. Yo qué sé. Bueno, nada. Listo, chicos. Como siempre digo, game over.